Así ilumínenme a la gente, por favor. Exacto, muy bien. Así está bien. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir hablando bajo el tema o bajo la serie acerca del testimonio. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre el potencial del testimonio personal. El potencial del testimonio personal. Vamos a usar como referencia la vida de la samaritana. Estamos en Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana. Y vamos prácticamente a usar toda la parte de esa historia, porque hay un tremendo poder que se encuentra ahí en el testimonio personal de esa mujer. Es muy cierto que hay un poder maravilloso en la predicación, hay un poder maravilloso cuando se enseña la enseñanza. Ayer hablábamos de la instrucción, pero hay también un poder muy especial en el testimonio personal. ¿Y cómo se puede definir el testimonio personal? El testimonio personal se puede definir cuando nosotros contamos nuestra propia experiencia de lo que sabemos del Señor y de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando contamos quién es Él para nosotros, qué es lo que puede hacer en aquellos que confían en Él y sobre todo lo que ha hecho en la vida o por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el testimonio personal. Es tan sencillo que en esa sencillez de la predicación, en esa sencillez del testificar, Dios ha alcanzado y Dios sigue alcanzando a muchas vidas. Por eso es importante que nosotros volvamos a reiniciar, gloria al Señor, ese sentir de testificar y de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la experiencia que Dios nos ha dado para vivir conociéndole a Él, experimentándolo a Él, confiando en Él, gloria al nombre del Señor. Y la historia de la mujer del pozo, junto al pozo, es una gran ilustración para esto y de lo cual quiero compartir con ustedes, y yo creo que vamos a sacar algo muy importante de esta historia que está en Juan capítulo 4. La Biblia dice que la mujer llegó a conocer al Señor y luego llegó a contarles a los demás lo que el Señor había hecho por ella. Fácil, ¿verdad? Ella llega al pozo y dice la Biblia que encuentra un forastero ahí que está junto al pozo, y el forastero le pide de beber agua y comienza el diálogo. Gloria al Señor. Después de ese diálogo y que la mujer se da cuenta realmente con quién estaba hablando, dice la Biblia que ella sale corriendo hacia la ciudad a contarle a los demás lo que había dicho Jesús o lo que había hecho Jesús por ella. Note algo muy importante. Ella no les predicó. Ella no les dio un sermón a toda la ciudad de Samaria. Lo único que hizo esta mujer fue contar su historia, contar lo que había sucedido, la experiencia que había tenido con este hombre en el pozo. Y es que como resultado de ello, la Biblia dice que hubo muchas conversiones y mucha gente creyó en Jesucristo, gloria al Señor, y entregaron sus vidas al mensaje del reino. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Hay 4 buenas razones por las cuales cada uno de nosotros debemos de dar nuestro testimonio personal. 4 razones que yo quiero que usted, si puede escribirlas, escríbalas, si puede memorizarlas, memorícelas, pero es importante. 4 razones muy importantes por las cuales nosotros debemos de dar nuestro testimonio personal. Primero, el Señor Jesucristo lo aprobó. La Biblia dice que cuando el endemoniado gadareno, cuando Jesús, mejor dicho, llegó a la región de Gadara, dice la Biblia que había un endemoniado que nadie lo había podido sujetar, aún rompía los grillos, las cadenas, y dice la Biblia que vivía en los sepulcros. Era una persona totalmente desquiciada, fuera de sí, llena de demonios. Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesús llega ahí, el Señor envía a los demonios fuera de ese hombre y lo hace libre.
Pero dice la palabra del Señor que ese hombre, después de, con todo el agradecimiento que tenía, quiso seguir al Señor y convertirse en uno de sus seguidores y discípulos que anduvieran siempre con él. Sin embargo, en Marcos capítulo 5, versículo 19, el Señor le dice a esta persona que había sido libre: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, ¿verdad? Testifícales, cuéntales la historia de las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Entonces el Señor aprobó el que nosotros testificáramos de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor también le dice a todos los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, contarán la historia en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Van a contar la historia, van a contar la experiencia que ustedes han vivido. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, el Señor lo aprobó. El Señor quiere que nosotros hablemos de nuestra historia. ¿Cuántos dicen aleluya? Segundo, los discípulos, los apóstoles lo practicaron. Por ejemplo, tenemos un registro del testimonio de Pablo 7 veces en los Hechos, y en las epístolas que él escribió, Pablo habló de su experiencia personal, de su testimonio personal. ¿Por qué usted cree que Pablo usó tanto su testimonio con tanta frecuencia? Porque él conocía el poder del testimonio personal. Él sabía que había un poder, un potencial en el testimonio. Que aún estando, gloria al Señor, frente al rey Agripa, con el solo testimonio, con la sola historia que Pablo le comenta y está contándole a toda la audiencia, dice la Biblia que este hombre dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, el poder del testimonio, el potencial del testimonio es grande. Gloria al nombre del Señor, y es necesario que nosotros volvamos a ello. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Número 3, el Espíritu Santo lo usó. Dios, Jesucristo, aleluya, habló del testimonio. Pablo habló del testimonio. El Espíritu también usó el testimonio. Yo quiero que me proyecten Hechos capítulo 4, 8, 4. Hechos 8, versículo 4. Dice la palabra del Señor: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La palabra anunciar es la palabra testificar, es la palabra contar, es la palabra predicar. Gloria al Señor. O sea, los discípulos que estaban siendo esparcidos por la persecución en Jerusalén, dice la Biblia que ellos iban contando, no las cosas que le estaban sucediendo en Jerusalén, no contaban de la persecución que ellos estaban viviendo, no contaban eso para recibir la lástima, sino que ellos estaban anunciando en todas partes el evangelio del Señor, lo que el Señor había hecho en sus vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso era lo que ellos testificaban, lo que Cristo estaba haciendo en la vida de ellos y lo que había hecho. Ahora, todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, fieles seguidores del Señor, tenemos que practicar el testimonio. Tenemos que practicar el testimonio, tenemos que hablar y contar nuestra historia. No todos los cristianos, quizás, no todas las personas tendrán la capacidad para predicar o para enseñar. Eso lo sabemos. No todos pueden predicar, no todos pueden enseñar, pero todos pueden decir las grandes cosas que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Yo quiero que vaya a Juan capítulo 3, versículo 11. Juan 3, 11. Dice la palabra del Señor en Juan 3, 11. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora vaya ahí mismo a Juan 9:25. Mire lo que la palabra de Dios dice. Por eso nosotros tenemos que participar de ello, tenemos que practicar el testimonio. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora
veo. Su testimonio, su historia, eso era lo que importaba. A él no le importaba lo que decía la gente de Jesús. Lo que él le importaba es lo que había hecho Jesús en su vida y lo que había pasado en él. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Ahora volvamos a la historia de la mujer samaritana. Y vamos a ver el poder de la declaración personal en acción de una mujer que era gentil, una mujer que era una mujer que había pasado una vida difícil, una vida dura. Vamos a ver, ¿cuál era la base del testimonio personal? ¿Cuál es la base del testimonio personal? Ayer hablábamos, gloria al Señor, que una de las bases para nosotros testificar es haber sido libres de la culpa, es descansar de la culpa, descansar, gloria al Señor, de todas aquellas cosas que nos traen a nuestra conciencia culpabilidad. Esa es la base del testimonio personal. Hay algo que debe de suceder antes de que podamos dar testimonio. Hay algo que debe de suceder. Debemos de tener conocimiento del Señor. Tenemos que conocer a Dios. No de una manera histórica, no de una manera independiente, porque hay mucha gente que conoce al Señor históricamente, hay mucha gente que conoce al Señor de una diferente manera, pero cuando nosotros vamos a basar nuestro testimonio y todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo vamos a basar en el conocimiento personal que tenemos de Él, las experiencias personales que hemos vivido, gloria al Señor, con Él, aleluya. Para empezar, como miles de hoy, como muchas personas, quizás algunos que me están escuchando o me están viendo a través del internet, la mayor parte, gloria al Señor, del mundo está en una ceguera espiritual. Están ciegos al testimonio y al poder de Dios, gloria al Señor. Ignoran lo que el poder de Dios puede hacer en una vida. Dios puede transformarte, Dios puede cambiarte, Dios puede hacer las cosas diferentes en tu vida. Dios te puede sacar del fango, Dios te puede sacar del lodo cenagoso, Dios te puede sacar del pozo de la desesperación donde estás, aleluya, y traerte a un lugar espacioso, a un lugar de libertad. Ella era gentil. La mujer era gentil, era una inmoral, perdida, estaba indefensa, aleluya, una mujer sin esperanza. Pero hay algo que marcaba la diferencia, era que aquel nazareno que estaba en el pozo llegó para decirle que la amaba. Gloria al Señor, llegó para revelarle quién ella era de verdad. Y como resultado estaba profundamente convencida esa mujer de su pecado y llegó a conocer al Señor personalmente. Alabado sea el Señor, porque eso es lo que hace el Señor cuando nos muestra su amor, cuando nos revela la condición en la que estamos, aleluya, y nosotros somos confrontados profundamente con nuestro pecado. Entonces es cuando llegamos a conocerlo personalmente. Esta mujer conoció a Jesús como su Salvador, como su amigo y como su Señor. Si usted va a los versículos de Juan 4, 19, 25, 26, 29 y 42, note cómo va el proceso de relación y de conocimiento de esta mujer hacia su Señor. Cómo es que ella primeramente lo identifica. La Biblia dice que lo identifica como profeta. Y le dice: Señor, me parece como que tú eres profeta. El primer paso del proceso para reconocer al Señor personalmente, lo reconoce como profeta. Hay mucha gente que reconoce a Jesús como profeta. Hay mucha gente que dice que Jesús fue un gran profeta, pero no lo conoce como Mesías. Después dice la Biblia, gloria al Señor, que esta mujer tiene la revelación, le llega la revelación por el Espíritu Santo y le cuenta y le dice al Señor, le habla sobre el Mesías. Y el Señor le dice: ese es con el que estás hablando, con el Mesías. Entonces lo conoce como Mesías, como aquel ungido que vendría a liberar a su pueblo de la esclavitud de pecado. Y después, aleluya, lo conoce como el Salvador del mundo. Gloria al nombre del Señor. Entonces ella llega a conocerlo de esta manera por una experiencia personal. Yo me he dado cuenta a través de todos estos años que le he servido al Señor,
que alguien que no ha tenido una experiencia personal con el Señor no puede permanecer. Solamente aquellos que han tenido una experiencia personal son marcados, ligados, son esclavizados, nunca jamás vuelven atrás, nunca jamás se retornan, siempre mantienen la pasión, siempre mantienen el amor. Dirá usted, pastor, pero a veces enfrentamos problemas. Es que tu relación no es con nadie más, tu relación prioritaria es con el Señor. Y cuando tú tienes una relación prioritaria con el Señor, no hay nada que te pueda apartar, no hay nada que te pueda separar de Él. Pablo decía, ¿habrá algo que me pueda separar del amor de Cristo? No hay nada. Ni aún los ángeles, ni aún la muerte, ni aún la vida, ni lo alto ni lo bajo, nada me puede separar del amor de Dios. Por eso nadie está calificado para testificar del Señor hasta que lo conozca por sí mismo, hasta que tenga una experiencia con Él. De hecho, nadie tiene ningún testimonio personal realmente hasta que no conoce a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Entonces, esa es la base de nuestro testimonio. El conocer a Dios, el tener un encuentro con Dios y el hablar de ese encuentro. ¿Cuántos dicen amén? No se nota el sonido muy, me estoy forzando demasiado. Por favor, ayúdenme. Estoy forzando mucho, hermano. ¿Cuál es la fuerza del testimonio personal? ¿Cuál es la fuerza del testimonio personal? ¿Qué es lo que le da la fuerza a ese testimonio? ¿Por qué deberíamos de dar testimonio del Señor? De lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuál es el motivo para hacerlo? ¿Cuál es el motivo? Nos hemos encontrado sin duda con algo muy bueno, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, una experiencia personal, es algo tan maravilloso que a todo mundo le quieres contar. Quieres compartirlo con otros. Cuando nos hemos encontrado con ese maravilloso ser que ha transformado y que le ha dado razón a nuestra vida de vivir, de existencia. Cuando sabes, gloria al Señor, que sin Él, fuera de Él no hay nada, gloria al Señor, que tú desees. Aleluya, fuera de Él no hay vida, gloria al Señor. Yo no sé, la verdad no me puedo imaginar mi vida sin el Señor. Yo no me la puedo imaginar. No la puedo imaginar. Aleluya, vivir sin Él es vivir vacíos. Vivir con Él, todo lo tenemos, aunque a veces físicamente no tengamos nada, pero todo lo tenemos, gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. ¿Podríamos nosotros guardar esto para nosotros mismos, esta linda experiencia que hemos tenido con Dios? No, Señor. Vean lo que sucede con esta mujer, con la mujer samaritana. En los versículos de Juan capítulo 4, 26, 28. La Biblia dice que ella originalmente llegó a traer agua, a sacar agua del pozo. Traía su cantarito y venía a llevarse agua del pozo. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo? Cuando ella se da cuenta y tiene la revelación de que Él es el Mesías, gloria al nombre del Señor, la Biblia dice que dejó su cántaro y corrió a la ciudad. Corrió a la ciudad. Hechos capítulo 4, versículo 20. Dijo el apóstol Pedro, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tú no puedes dejar de decir lo que has visto y lo que has oído. Y yo creo que en toda la experiencia de tu vida con el Señor, tú has visto la mano y la bondad de Dios en tu vida. Tú has oído de las grandes noticias del reino de Dios que han cambiado tu manera y tu perspectiva de ver las cosas y tu manera de pensar. Aleluya. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Escuche, no de la iglesia, no de los hermanos. No, es del Señor. Porque tú y yo no podemos dejar de decir, aleluya, ni dejar de decir y proclamar lo que hemos visto y lo que hemos oído del Señor. Porque si yo te pregunto, ¿tienes cosas que contar de la iglesia donde te congregas? Tendrás muchas. ¿Tienes cosas que contar de los pastores? Tendrás demasiadas. Pero tú no puedes callar de decir aquello que vistes y oíste del Señor.
Eso es lo importante. Mucha gente hoy en día solamente están oyendo a hombres, pero no están oyendo a Dios. Y de ahí viene su debilidad de fe, cuando solamente están escuchando a los hombres. Con esto no estoy diciendo que no debemos de oír a los hombres. Claro, hay hombres de Dios y tenemos que oírlos. Pero tenemos que tomar esta disciplina de oír y tener esa experiencia. Ayer hablaba de la mesa, de la comunión con Dios. Eso es lo que fortalece tu vida. Eso es lo que le da fuerza a tu testimonio. La comunión que tienes con el Señor. Aleluya. Cuando solamente pensamos en la mucha gente que nos rodea, que no conocen del Señor, no nos sentimos a veces obligados a ir y hablarles de ese amor y de esa gracia que hemos experimentado. Claro que sí. Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 9 nos narra la historia de aquellos leprosos. Cuando estaba sitiado, gloria al Señor, cuando estaba el sitio de Samaria, dice la palabra del Señor que aquellos leprosos se dieron cuenta ya de lo que el Señor había hecho con los ejércitos enemigos. Dice la Biblia que ellos llegaron al campamento y encontraron comida, encontraron el botín, aleluya, mientras allá dentro de las murallas el pueblo estaba muriendo de hambre. Y ellos empezaron a tomar las cosas para sí y a sentirse satisfechos con haber comido y haber tenido esa experiencia de haber encontrado ese botín. Pero dice uno de ellos: escuchen, no estamos haciendo bien, no está bien lo que estamos haciendo. Hoy es un día de buenas noticias. Vayamos y proclamemos las buenas nuevas allá detrás de las murallas y digámosle que Dios ha vencido a sus enemigos y que están libres de sus enemigos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pastor, ¿y cuál es la esfera de mi testimonio personal? ¿Cuál es la área de mi testimonio? Tengo que irme a la China, tengo que ir al Japón, tengo que ir a las naciones. ¿Cuál es la esfera de nuestro testimonio personal? La Biblia dice en el versículo 28. Yo quiero que ponga el capítulo 4, versículo 28 de Juan. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia: entonces la mujer dejó su cántaro y fue ¿hacia dónde? Hacia la ciudad. Y dijo a los hombres. ¿Cuál era el lugar de la esfera de ella? Era la ciudad donde ella era. Era donde la conocían. Era donde la gente sabía la clase de mujer que era. Era, aleluya, ese lugar donde ella tendría que dar testimonio. Aunque la comisión para testificar, el Señor dice que está en cualquier lugar. La comisión nos es dada para ir a todo el mundo. Marcos capítulo 16 versículo 15. Tenemos que dar a conocer el evangelio a todos. No hay un lugar en especial donde debemos comenzar a testificar. Pero la Biblia dice que tenemos que comenzar a testificar y a contar de lo que Dios ha hecho en el lugar donde estamos. Aleluya. El lugar, nuestra propia ciudad, nuestra propia gente, en el trabajo, Escúcheme, una de las mejores áreas para que podamos hablar y testificar de lo que Dios está haciendo hoy conmigo es en el lugar del trabajo. Amén. Pastor, pero ese lugar es para trabajar. Sí, pero ese lugar muchas veces se usa para bromear y para muchas cosas más. ¿Acaso no tendrá parte y lugar mi testimonio personal de lo que Dios, la experiencia que yo tuve ayer, que yo tuve hoy en la mañana, que la experiencia que yo tuve con el Señor, lo que me sucedió en el camino? Quizás, aleluya, te libró de un accidente. Eso es lo que puedes decir: Dios, en este día vi la mano de Dios, aleluya, en mi vida. Gloria al Señor, me libró de algo terrible. Amén. Tenemos que volver a esa pasión, iglesia. Le digo que tenemos que volver porque es necesario que volvamos a ese inicio, gloria al Señor, para testificar. Por eso estamos hablando de esta serie, porque es cuestión de volver, aleluya, a comenzar. Cuando tenías tú aquel primer amor, cuando tú habías tenido una experiencia que te cautivó, te impactó, gloria al Señor, y que no podías, aleluya, no podías dejar a nadie sin contarle lo que había pasado en tu vida.
Aleluya. Entonces nuestra esfera para testificar es justo donde el Señor nos ha puesto. Es nuestro hogar, entre nuestros seres queridos, donde trabajamos, en todas partes. Ahí tenemos que testificar. Esa es la esfera. Ese es el lugar de nuestro testimonio. Número 4. ¿Cuál es el método del testimonio personal? Hay un método para testificar personalmente. Yo quiero que la mujer samaritana nos lo enseñe. Y lo vamos a ver, porque hay 7 cosas que podemos extraer del versículo 28 y 29, que nos enfatizan la forma y el método en el cual debemos de testificar. Yo quiero que aprenda esto. Primero, existe la idea de prioridad. Para testificar, para decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo debemos de tener como una prioridad. La Biblia dice que dejó su cántaro de agua. La mujer regresó a la ciudad. ¿Cuál era la preocupación original de esta mujer? Era sacar agua del pozo. Pero ahora no estaba preocupada, se le olvidó el agua, se le olvidó la necesidad física, y dice la Biblia que ahora estaba preocupada por testificar y contarle a las personas de Samaria lo que el Señor le había dicho y todo lo que el Señor había hecho en su vida. Prioridad. Prioridad. No tengo tiempo. Tenemos que hacerlo prioridad. Esta mujer tenía una necesidad física. No lo negamos. Llevaba su cantarito para el agua. Pero cuando tiene ese encuentro con Cristo, Cristo cambió la prioridad de su vida. Aleluya. Cristo la cambió. Gloria al Señor. A menudo ponemos nosotros en segundo lugar o tercer lugar el hecho de ir y testificar y hablarle a alguien del Señor, cuando la Biblia dice que es la primera cosa en importancia que debe de haber en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Yo quiero que lea Juan capítulo 1 versículo 41. Juan capítulo 1 versículo 41. Aleluya. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Era prioridad. Estos pescadores tenían su trabajo, estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo su labor, pero ellos encontraron un espacio de tiempo para poderle ir a contar y decirle a su prójimo lo que había pasado en la vida de ellos, el encuentro que habían tenido con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién se beneficia de esto? La Biblia dice que debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Un día alguien tomó el tiempo para testificarnos, para hablarnos. Alguien invirtió su vida en nosotros para que nosotros hoy estuviésemos en este lugar, para que la vida nos cambiara, para que la vida nos diera un giro. Alguien invirtió de su tiempo y de su amor. Nosotros también lo tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hay algo que ganamos todos. Ganamos cuando nosotros testificamos. Juan capítulo 9 versículo 4. Yo quiero que vaya ahí. Pero mire lo que esta mujer no pensó en cosas materiales, en ganancias materiales. No pensó en ello. Porque realmente esa no es el enfoque del testificar o de hablar o de ganar almas. No son las ganancias personales ni nada de eso. No. Todo lo que nos motiva para trabajar, todo lo que nos motiva para hacer algo en la obra del Señor, no tiene que ser el galardón. Entendamos esto. Se siente bien y se siente bonito cuando nos galardonan y cuando nos dan un premio por lo que estamos haciendo. Cuando nos dan una paga, cuando nos dan un incentivo y nos dicen esto es por lo que hiciste. Se siente bien, se siente rico, se siente bonito. Pero mire lo que Jesús decía: me es necesario hacer las obras que el Padre me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La preocupación de Jesús era terminar con su tarea, con su asignación. Gloria al Señor eterna.
Aleluya, aunque él sabía que era necesario lo demás. Pero hay algo importante. Nosotros tenemos que pensar en aquella ganancia eterna que tenemos, gloria al Señor, si nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Luego dice la Biblia, estamos hablando del método. Luego dice que existe el pensamiento de dirección. El versículo 28 dice que ella le dijo a la gente, ¿hacia dónde se dirigió la mujer? Hacia la ciudad, hacia la gente. Tenía que encontrarlos, tenía que ir a ellos. Cuando nos disponemos a buscar personas para Cristo, el Espíritu Santo nos va a dirigir. ¿Cuántos quieren ser dirigidos por el Espíritu Santo? A veces le hemos dicho a Dios en oración, Señor, dirígeme, Espíritu Santo, dirígeme. Y Él nos dice, pero ¿a dónde quieres que te dirija? Si mi misión, mi labor, lo que yo quiero, mi interés en esta tierra son las almas, pero ¿a dónde te voy a dirigir si tú no vas y buscas las almas, si tú no tienes dirección hacia los perdidos, hacia la ciudad, hacia el lugar donde te necesitan? Entonces el Espíritu Santo nos va a dar dirección para acercarnos a las personas necesitadas en el momento, a personas que están necesitadas de que les hablemos y que les demos la palabra adecuada para su momento. Gloria al nombre del Señor. Él nos va a decir, lo podemos ver en Hechos capítulo 8, versículo 29. La Biblia dice que Felipe iba, gloria al Señor, por camino en el desierto, y de repente el Espíritu le dijo a Felipe, dice que es transportado al desierto. Y dice que el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y júntate ese carro. Había una necesidad. Había una necesidad. El eunuco de la reina, gloria al Señor, estaba estudiando las Escrituras y no las entendía. Queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Digámosle, Señor, me voy a poner en dirección a ir hacia mi ciudad, hacia el lugar, hacia las almas, hacia las personas que yo sé que tienen necesidad. Gloria al Señor. Y Él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Estamos aprendiendo? Nuevamente, la Biblia nos habla del énfasis del discurso. Volvamos al discurso. Dice la Biblia que la mujer dijo a la gente en el versículo 28, dijo a la gente. Esto tiene que ver con hablar, con testificar. Gloria al nombre del Señor. A veces sí es bueno lo que tú demuestras con tu conducta, pero también muchas veces es necesario que tú hables a la gente, porque hay gente tímida que no te va a preguntar por qué te comportas de la manera en que te comportas. Pero aleluya, si tú hablas lo que ha pasado contigo, gloria al Señor, estas personas pueden conocer a ese Dios que hizo la transformación en tu vida. ¿Por qué debemos de hablar? ¿Por qué debemos de decir? Hay gente que dice, ay, pero pastor, pero la verdad es que yo no puedo hablar, yo no soy bueno para hablar. No necesitas ser bueno para hablar. Nadie tiene que estar calificado en oratoria para hablar o para exponer su testimonio y su historia. Nadie. Amén. La Biblia dice que en Jeremías 1, 6, 9, la excusa que le puso Jeremías al Señor: Señor, soy joven y no puedo hablar. No puedo hablar. Nadie puede decir eso, porque todos podemos contar nuestra historia. Dígame usted, ¿cuántas veces no hemos contado historias? Álceme la mano aquellos que hemos contado algún chiste alguna vez. Aviéntese el chiste del evangelio. Hemos hablado muchas veces una historia. Hemos contado. ¿Cuántos han contado un chisme por ahí que oyeron? Sean honestos, miren mi mano, porque hasta los chismes de las noticias los he contado yo a veces. Porque a veces son chismes, a veces son más de la cuenta. Usted sabe que en los noticieros a veces le ponen más de la cuenta. Lo hemos hablado, lo hemos dicho, lo hemos contado. ¿Cree usted que no podemos nosotros hablar nuestra historia personal?
lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo. Podemos contarlo. ¿No dicen amén? Hay una clara indicación en esta mujer de humildad, porque todo el pensamiento de esta samaritana no era de llamar la atención sobre sí misma. Escúcheme, el testificar no tiene que ser algo para que la gente se sorprenda y diga: wow, ¿qué fue lo que hizo Dios con ese hombre, con esa mujer? No, porque ahí estás perdido ya. Ya estamos perdidos ahí. Esa no es la intención, ese no es el pensamiento. Notemos lo que la samaritana nos enseña. Ella no llamó la atención sobre sí misma, sino llamó la atención hacia su Señor, hacia lo que el Señor había hecho. Yo quiero que vaya a Juan capítulo 3, versículo 30. Juan decía, el profeta Juan el Bautista decía: porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No somos nosotros. Y eso debemos de mantenerlo siempre con esa humildad. No soy yo, es lo que Dios ha hecho. Amén. Porque hoy en día mucha gente puede testificar de las grandes cosas horribles que hicieron y dicen que es testimonio. Yo digo que es un mal testimonio, ¿verdad? Porque el testimonio verdadero es la transformación y el cambio que Dios hizo en la vida de él. No son las cosas que hicieron. Porque hoy en día podemos decir muchas cosas que hicimos nosotros y que nos debería de dar vergüenza. Amén. Sino el enfoque del testimonio es contar esa transformación que Dios hizo en nuestras vidas. Yo fui, yo era, pero ahora el Señor me transformó, me cambió. ¿Cuántos dicen gloria al nombre de Jesús? También vemos aquí algo que la samaritana hizo en su método. Esta mujer desafió, hizo un desafío. Y eso es muy importante, amados, porque en el versículo 29, yo quiero que pongan el versículo 29, ella hizo un desafío. Dice: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Vengan. Eso es lo único que tenemos que hacer. No discutir. A veces la gente se mete en las discusiones. No necesitamos discutir. Yo quiero que, hey, ven, te desafío, ven y mira lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo quiero que conozcas esa parte de mi vida. Simplemente ella les pidió que vinieran a encontrarse con el Señor por su propia cuenta. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, desafiar. Gloria al nombre de Jesús. Y finalmente, ahí mismo en el versículo, finalmente, después del desafío, hace una interrogación y les hace una pregunta: ¿no será este el Cristo? Oyes, mira lo que está pasando, mira lo que hizo con mi vida. ¿No será que este es Dios verdadero? ¿No será que este sí puede hacer cosas transformadoras en la vida de los seres humanos? ¿No será este el Cristo? Este fue el movimiento inteligente de esta mujer. Podría ser este el Cristo. Y cuando las personas se sienten, cuando se les ha metido esa duda en el corazón, o se les ha metido esa curiosidad, mejor dicho, se les mete la curiosidad. Esta mujer hizo que la gente pensara por sí misma y enfrentara su pregunta penetrante que les estaba haciendo. Alguien hoy me hizo un comentario de lo que a veces escribo y los pensamientos que escribo en Facebook. Yo sé, hay gente que me lo ha dicho, a veces no entiendo lo que dice. Y esta persona me conoce y me dice: pastor, leo todos los escritos, todo lo que publica, pero a veces me cuesta, tengo que tener mi tiempo, mi momento para entender lo que usted trata de decir.
Y le dije yo así, de eso se trata, de que te pongas a pensar. Sí, porque si hoy en día tenemos las cosas fáciles, todo fácil, pero es importante que nosotros nos pongamos a pensar. Es importante que nosotros descifremos. A eso le llama la Biblia escudriñar. ¿A cuánto le gusta escudriñar? A ver, ¿a cuánto les gusta escudriñar? Cuando tienen hambre y no encuentran nada en la alacena, ¿qué es lo que hacen? ¿Ah? Cuando tienen hambre y se van a la alacena o al pantry o al refri, a donde tienen la comida, ¿qué es lo que hacen? Dios mío. Hacemos un desbarajuste ahí. Nos metemos y buscamos por este rincón, buscamos por otro, buscamos semillas, buscamos de lo que haya. Cornflakes. Amén. Porque eso se trata. Aleluya. Hacer pensar, que la gente piense por sí misma, y cuando se enfrentan a una pregunta vuelven a su realidad y dicen, bueno, hay una curiosidad que los embarga, que los abraza y dice, bueno, ¿por qué no vamos y vemos por nosotros mismos? Y esto fue lo que pasó. ¿Cuál fue el resultado del testimonio personal de esta mujer? Está descrito en el versículo 39. Póngamelo por favor ahí. En el versículo Juan 4:39. Mire lo que dice. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Amén. Esta mujer les había testificado. Creyeron en el Señor muchos de la ciudad por lo que ella había dicho. Pero escúcheme, ese no es el final de la historia. Muchos van a creer por lo que tú les dices. Ese va a ser como el incentivo que les va a poner la curiosidad de conocer por lo que yo y usted les estamos diciendo. Pero escuche, el final de la historia conduce a una bendición aún mayor. Y yo quiero que vaya conmigo del versículo 40 al 42. Aquí dice que muchos samaritanos creyeron por lo que esta mujer les testificó. Y luego dice, entonces vinieron los samaritanos, ¿a quién? A Jesús. Y cuando llegan a Jesús, dice, le rogaron que se quedase con ellos. Y la Biblia dice que Jesús se quedó ahí 2 días. Luego adelante, el 41. Y creyeron, Dios mío, creyeron muchos más por la palabra ¿de quién? ¿De la samaritana o de Jesús? De él. Y luego el 42. Y decían a la mujer, así nos van a decir a nosotros, tú fuiste quien Dios te usó para que yo realmente tuviera un encuentro con Dios y conociera a Dios. Así que tú eres el envase de la Coca-Cola. Tomé la Coca-Cola y vamos para allá. Y no se sienta mal, aunque siempre usted tendrá un lugar de honra, porque usted fue el padre que engendró la semilla en el corazón de una persona. Pero no se sienta mal, hay mucha gente que es mal agradecida y que nunca se acordaron más de aquel que le sembró la palabra. Pero es que nosotros no somos los importantes, el importante es el Señor que los salvó y los regeneró. Decía, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos, ay Dios mío, lo que decía Pedro, ¿verdad? Hemos oído y sabemos que verdaderamente mire la palabra, este es el profeta que había de venir. ¿Qué dice? Este es el Salvador del mundo. Ellos conocieron a Jesús como su Salvador.
Esa es la diferencia de todo. Quizás tú tengas un conocimiento intelectual de Jesús, pero cuando tú dices verdaderamente, este es mi Salvador. Amén. Yo quiero que lea el versículo 35, volvamos al 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque están blancos para la siega. Hoy en día hay una excusa de decir que la gente se cierra a la palabra. La gente no quiere oír hablar de nosotros. La gente no quiere oír hablar de la iglesia. La gente no quiere oír hablar. Cuando les menciona iglesia, parece que les menciona al diablo. La gente no quiere oír eso. La gente quiere oír qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando alguien es captada su atención por lo que Dios ha hecho en ti y tú tienes una historia que contar, eso es lo que ellos más van a valorizar cuando tú les hables del evangelio, lo que Dios ha hecho y está haciendo con tu vida. La pregunta directa que yo puedo hacer y me hago a mí mismo: ¿qué es lo que Dios está haciendo ahora por nosotros? Tenemos cosas que contar, tenemos cosas que decir. Podemos decirle a alguien más: mírame a mí lo que Dios está haciendo, y eso es lo mismo que puede hacer contigo. Podemos decírselo. Si tienes una historia que contar, tú tienes un testimonio personal y puedes ser aquello que atraiga a una vida al Señor y que esa vida tenga un encuentro personal con Él y esa vida pueda ser cambiada. Mis amados, iglesia del Señor, senda de vida, no importa lo que tú veas, no importa los errores que puedas ver en las personas, Dios sigue cambiando y transformando vidas. No veas que la transformación sea en tu vecino ni en los demás. Mira cómo Dios está transformando tu vida, que eso es lo más valioso que puede haber. Porque al enfocarnos en ver la transformación de los demás, lo que hacemos es estar haciendo que nuestra transformación sea más despacia, tenga poca velocidad. Pero cuando tú ves lo que Dios está haciendo en ti y cómo Dios puede estar obrando en tu vida y cómo Dios puede hacer cosas más abundantemente en tu vida a través de un conocimiento personal, a través de que te vengas y te sientes a la mesa con el Rey y comiences a compartir los secretos de tu corazón con Él y puedas conocerlo personalmente. Yo hoy en esta mañana tengo un profundo sentir en mi corazón. Yo no sé cuántas personas aquí hay que no conocen a Dios personalmente. Yo normalmente me hago la pregunta cada vez que puedo hacerla, y yo me la hago a mí mismo: ¿qué tanto conoces a Dios personalmente? Y sabe que es una de las preguntas más fuertes que me confrontan a mi vida: ¿qué tanto conoces a Dios personalmente? Eso es lo que Dios, es lo que la iglesia necesita en estos últimos días: conocer a Dios personalmente. La gente que conoce a Dios personalmente son personas que nada lo van a mover. Nada. Escúcheme, absolutamente nada te va a mover. Yo quiero que hoy te pongas de pie en este momento, porque yo sé que hay personas aquí en este lugar que no han tenido un encuentro personal con el Señor. Y un encuentro personal no va a venir porque yo te imponga la mano.
Un encuentro personal va a venir de lo interior de tu corazón, el deseo y el hambre que tengas por conocer a Dios.